Dios les bendiga, hermanos. Aquí está tu pastor Luis Núñez de Morris Ministry. Estamos con el profeta Miguel Román y queremos dialogar un tópico llamado pastores robovejas. Yo estuve en el baño meditando, en verdad, que es un pastor que roba ovejas, que si existen los pastores que roban ovejas, que cómo es que roban ovejas. Queremos dialogar un poco y queremos tu opinión también. Si tú has pasado por eso, si tú eres uno de esos, ahora no sé, pero ¿qué tú opinas en la situación de los pastores roba ovejas? Amén. Estuvimos hablando, discutiendo, a ver si es verdad que existen, y queremos saber tu opinión. Y yo comencé hablando con él, decirle que él piense como profeta, como un hombre que tiene 18 años en ministerio, si él ha visto qué ha pasado, se escucha, si conoce un pastor que roba ovejas, pero queremos dialogar ese tópico. Amén, vamos a darle 30 segundos, un minuto para que la gente se ponga para dialogar el tema. Amén, amén. Sí, un saludo desde el profeta. Un saludo a todos. Estamos aquí dialogando con el pastor Luis, el pastor Miguel Román, y queremos llevar este tópico porque se escucha mucho en estos días de la gente que roba ovejas. Y estábamos hablando de cómo cuando Jesús vino y se presentó a Juan el Bautista, cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista y empezaron a seguir a Jesús. Sí. Y se lo dijeron también a Juan. Y se lo dijeron también a Juan. Sí. Y Juan le dijo que vayan, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Y vieron los milagros del Señor, vieron la presencia y lo empezaron a seguir. Entonces la gente se fue detrás de la unción. Así es. Pero ¿qué le dijo Jesús? Vayan y vuelvan con su maestro. Así es. ¿Por qué? Porque ellos no estaban asignados a Jesús. Ellos estaban asignados para ser de Juan el Bautista, discípulos de Juan el Bautista. Entonces cada oveja tiene su pastor. Así es, amén. Y es por cuestión de diseño. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Así es. Y entonces cada quien tiene un pastor, cada quien tiene que ser pastoreado de acuerdo al diseño de Dios para su vida. Así es. Ahora, lo que estamos viendo hoy día con el internet, con la fama que trae los medios de comunicación, es que mucha gente empiezan a seguir gente que nunca fueron asignados a estar bajo ellos. Es otra cosa, ministro. Entonces, acuerdo como pasó con Jesús y Juan, está bien, pastor, que uno vaya a una iglesia y se llene de unción y regrese de su pastor. Absolutamente. Que porque yo vaya a una iglesia o visite no significa que me voy a quedar. Si no recibo una impartición de la bendición y unción que Dios le dio a este ministerio. Amén. Porque sabemos, profeta, que hay gente que fluye en los dones. Así es. Gente que fluye en la revelación de la palabra. Gente que fluye en lo sobrenatural. Gente que fluye en adoración, en danza profética. Entonces, cuando uno va a una iglesia, se va y se llena, no significa que esa iglesia está robando ovejas. No, así es. Por ejemplo, y estábamos hablando de que la gente americana hace esto mucho. Por ejemplo, si viene, como estabas diciendo tú, el profeta tal, que fluye más a lo mejor en el don de ciencia. O de sanidad. O en sanidad, con el don de sanidad. Exacto. Entonces cada quien tiene su sello, cada quien tiene su esencia. Es como que venga Benny Hinn, haga una cruzada evangelística donde los paralíticos se levanten y tú estás paralítico. ¿Qué vas a hacer? Tienes que ir a buscar esa unción, tienes que ir a buscar tu sanidad. Pero también vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa pastoral para que cuente el testimonio y ahí pueda ser edificado. Así es. La cuestión es que tenemos 5 ministerios para edificar a los santos, dice la palabra, y cada ministerio tiene su manera de edificar diferente. Y tú estás asignado porque el pastor en realidad es el que vela por las ovejas, es el que cuida las ovejas, el que sabe cómo la gente está madurando, ¿sí o no, pastor Luis? Entonces sabe el tipo de enseñanza que le va a dar de acuerdo a cómo están sus ovejas, de acuerdo a cómo está su pueblo. El evangelista viene, suelta a lo mejor el milagro, se te suelta la unción, pero después se va a su próximo destino. Y el pastor la pastorea. Y el pastor la pastorea. Lo que tenemos que entender es que tenemos 5 ministerios, cada quien con su unción, cada quien con su sabor, porque somos la sal de la tierra. ¿Y por qué tú crees que algunos pastores dicen que están robando ovejas? ¿Tú crees que eso falta de identidad de ellos o falta de la unción, de la búsqueda, de la esencia que han perdido? ¿Por qué la gente se va de iglesia en iglesia en ese sentido? Y los pastores llaman a uno robo ovejas. Porque como un pastor no he pasado por esa experiencia, no he llamado a robo ovejas. Yo entiendo que hasta yo mismo invito a mi gente, mire, vamos a este ministerio para nutrirnos. Un ejemplo, con todo respeto, Miguel Sánchez, lo amo. Me congregué en su iglesia, Casa de Dios, por 6 meses. Ahí desmé, honré, serví, di todo, y él lo sabe y puedo hablar porque es la verdad.
Un ejemplo, él tiene un evento llamado Lunes de Fuego. Yes. Que el modo que él lo hizo, revelado por Dios, fue para que la gente venga y se active del fuego. Amén. Y se vaya a su iglesia y deposite en su lugar. Entonces, wow, pero es tremenda idea. Porque algunos pastores necesitamos la fuerza. Que estamos medio por vencidos, medio cansados. Y necesitamos el fuego juvenil, el fuego que Dios ha puesto en una persona. Así mismo para activarnos. Hey, Timoteo, vive el don que está en ti, no te olvides. ¿Verdad? Y Timoteo puede activar a otros. Igual como tú ves en una iglesia profética, como el sentido de la iglesia de nosotros, gloria a Dios que la esencia profética. Tú ven a mi iglesia y Dios te va a hablar porque te va a hablar. Así mismo eso es todo el mundo, Dios te habla proféticamente. Así es. Y quizá alguien quiere una palabra profética que viene y recibe. Así es. Si yo quiero fluir un don de sanidad, yo sé que fluye en sanidad. Obviamente, un respeto a Carlos Harrigan, que lo está tremendamente. El hombre fluye en sanidad. Yo voy a esa iglesia a recibir sanidad. Exactamente. Porque en el momento Dios lo está usando. Yo leí un libro que decían antes, en los tiempos de antes, que cuando viene un evangelista a un pueblo, todo el mundo iba a verlo. Exactamente. Cuando viene un profeta a un pueblo, viene con palabra de Dios. Exactamente. Y hay que escuchar lo que Dios dice a su pueblo. Así es. Igual como Israel. Dios mandaba un profeta y tenía gente que escuchar lo que está diciendo. Así es. No significa que no vayan para allá porque es un hereje o está robando. No, señores. Él viene con mensaje de Dios. Así es. Eso es lo que yo pienso en ese sentido. Tenemos que ir al Viejo Testamento. El Espíritu Santo me acaba de poner esto en mi espíritu, donde habían 12 jefes de tribus. Yes. Pero el profeta que lo llevaba por el desierto era Moisés. Exacto. Pero Moisés tenía a Aarón, tenía a Ur, tenía a Josué, tenía los 70 ancianos que él impartió de su espíritu. ¿Para qué? Para que delegaran la autoridad que habían sido delegadas por la imposición de mano. Lo que tenemos mucho hoy día, Pastor Luis, es que a veces la gente no reconoce el don de otro. El don, por ejemplo, el Pastor Luis es muy buen evangelista. Él es bueno en las calles. Entonces, yo soy un poco más profético. Entonces, ¿qué hacemos cuando salimos juntos a evangelizar? Nos unimos, una bomba. Nos unimos. Una bomba. Él hablándole a la gente y yo discerniendo lo que está pasando. Y después le suelto la palabra en el momento indicado. Por eso Jesús los enviaba de dos en dos. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Y tenían combinaciones de dones. Lo que tenemos hoy día es que la gente tiene que aprender a cómo recibir de otro. Cómo, por ejemplo, si tú eres un negocio y vamos a suponer que tú tengas un negocio de educación, por ejemplo, pero vas a necesitar ir a Staples para hacer tus papeles, para hacer la copia. Está un negocio, utiliza otro negocio. Por ejemplo, la UPS le manda paquetes a otros negocios. No quiere decir que ellos mismos tampoco reciban los propios paquetes de otra compañía. Entonces, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Aún el apóstol Pablo, cuando era apedreado, tenía su equipo de intercesores que oraban por él para levantarlo. Amén. También, pastor, estamos hablando de temprano, antes de comenzar el video, que, en ejemplo, tú sabes que hay tres razas que dominan el evangelio. En el sentido, me refiero a los latinos, los morenos y los americanos. Estamos hablando que los americanos creen mucho en esto, que ellos mandan su gente a otro lado a ser capacitados y a regresar a implementar lo aprendido. Porque reconocen lo profético, la sanidad, la liberación en otros ministerios y lo mandan para que se preparen. Obviamente latinos no creen mucho en eso porque creen que son pastores robovejas. ¿Me está entendiendo? Un ejemplo, ahora vamos nosotros a comenzar la escuela de profetas. Es para todo ministro, no solamente para profetas, pero sino una escuela donde aprendemos lo profético, que es lo profético, sueño profético, activación profética, evangelización profética, todo de lo que Dios ha depositado en nosotros como iglesia profética, podamos enseñar ideas de lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? El que recibe libremente lo da. Entonces hay iglesias que fluyen en liberación. Me recuerdo John Eckhart, un tremendo apóstol. John Eckhart fue uno de los pioneros apóstoles que comenzó a fluir en la liberación. Y cuando comenzó a fluir en la liberación, la gente no le gustaba. Y aún al final la gente le decía, cuando la gente venía a visitar para ser libre, le llamamos roboveja. Y al final estos pastores terminaron aprendiendo de él para que hagan lo mismo también y se llenaron su iglesia. Entonces yo creo que si yo pudiera mandar a mi evangelista, un ejemplo, también vamos a tener una escuela de evangelistas pronto, podemos mandar un grupo para una iglesia para que sea equipado en cierta área. Porque si tú no eres profeta, ¿verdad que sí? Yo mando a la gente mía para que sea equipado en lo profético. No significa que me está robando los besos, sino que fui a un entrenamiento y regresar para atrás. Igual que la escuela. Hay escuelas que son vocacional. Algunas que son electricidad, hierro, madera. Entonces tú mandas para ser equipado para completamente hacer una casa. ¿Verdad que sí? Sí, y tenemos, por ejemplo,
yo conozco maestros. Saray Funes está ahí. ¿Cómo está el hermano Funes? Yo conozco maestros que, por ejemplo, enseñan en una universidad. Okay. Por ejemplo, pero también van a otra universidad a enseñar. Okay. Entonces, ellos tienen el don, ellos tienen la capacidad, entonces van donde hay una necesidad. Dice la palabra de Dios que el Señor escuchó el clamor del pueblo y después le mandó un profeta que era Moisés. Exacto. Entonces, donde hay una necesidad, Dios te va a poner a alguien que la supla. Dios te va a poner a alguien con el don. Y me acuerdo en la palabra cuando estaban en la iglesia del libro de Antioquía, en Hechos capítulo 11, donde Dios le envió a Bernabé y le envió a Pablo. Sí. ¿Para qué? Para que reforzaran esa iglesia. Ellos no eran los pastores, ellos no se iban a quedar ahí. Ellos se quedaron por un año y fortalecieron esa iglesia. Después se quedaron los ancianos, se quedaron los evangelistas, se quedaron los maestros, se quedaron los diáconos, fortaleciendo esa iglesia. Y el Señor seguía añadiendo. Pero ellos fueron, le enseñaron, le soltaron la unción apostólica que estaba sobre ellos, impartieron y después siguieron su propio camino. Tenemos que aprender que hay ministerios que están edificados por Dios, están impartiendo de esa unción para depositarla, pero a lo mejor el depósito profético, el depósito apostólico que ellos tienen no es para una sola congregación, es para ir avivando los dones y los ministerios de otras personas, reforzándolo. Amén. Mira, yo he ido a muchas iglesias, me gusta visitar porque somos hermanos en Cristo Jesús. Yo he visto que algunas iglesias son fuertes en la adoración, tremendo, me gusta la adoración. Así es. Pero son medios de ver otra cosa que no lo culpo. Exacto. Pero hay iglesias que son fuertes en lo profético, una fuerte en liberación, sanidad, etcétera. Así es. Entonces, bueno, y activarse con una porción de la impartición que ellos están dando, ¿me entiendes? Para que venga la iglesia y refuerce esa área. Exactamente. Y cuando yo voy, yo llevo mis líderes. Para que reciban lo bueno y desechen lo malo, se activen. Así es. Algunas veces, un ejemplo, hay ministerios que son conocidos por la danza. Y quizás tu ministerio no tiene una danza. Y tú vas y te activas y recibes revelación de Dios. Que yo creo que tú también hagas la danza porque es profética de Dios. Exactamente. Y tú vienes y regresas con una idea, con un ministerio de danza, por Dios. Entonces yo creo en visitar otra iglesia para recibir la impartición que están dando ellos. Amén, amén. Yo creo mucho en eso, de verdad que sí. Sí, así es. Entonces podemos aprender, yo lo llamo una fusión de dones. Podemos combinar los dones y talentos de otras personas, aprender de ellos y después implementarlo. Escúchame, cuando Pablo le impuso las manos, cuando le habló a Timoteo, aviva el fuego que está en ti por la imposición de las manos del presbiterio profético. El presbiterio profético venía, le impartía a la gente. Profeta Jesse Medina. Gloria sea al Señor. Y activaba los dones, activaba los talentos de otras personas. Es como, por ejemplo, tener alguien que fluye mucho en liberación, como el apóstol Pagani. ¿Quién quiere decir? Estamos hablando tú y yo de que queremos ir a coger esas clases. Yo siendo pastor y tú profeta, pero él tiene una unción. Tiene una unción especial. Revelación de Dios especial para enseñar. Yo quiero para aprender también. Así mismo es. Es como, por ejemplo, a alguna gente le gusta el café de Starbucks, a otra le gusta el café de Dunkin' Donuts. Los dos son café, pero cada quien tiene su sabor. Exactamente. Amén. Entonces, tú sabes, pastor, perdón, antes que me olvide de la mente. Cuando estaba leyendo el libro de los generales de Dios, un libro, un PDF, generales de Dios, de la fe, cuando la gente creía que hablar en lengua era de satánico, había gente de iglesia que se iban curiosamente y recibían el don del Espíritu Santo y venían para estar hablando en lengua. Significa porque algunos pastores no creían en hablar en lengua, había iglesias que se fluía de Dios. Y ellos probaron mal esos pastores que estaban equivocados en su doctrina. Y ahora todo el mundo habla en lengua. Entonces hay cosas que Dios les revela a cierta persona para que de ahí sea una fuente de agua que le dé a otra persona. Y tú quedándote encerrado no vas a aprender de lo que tú estás haciendo hoy en día, algo nuevo. Así es. Es como estamos hablando, pastor, de los doctores, ¿verdad? Un doctor, obviamente, después que se gradúa, pero nunca termina de aprender. Siempre tiene que reentrenarse. Y especialista en una parte. O especializarse en una enseñanza nueva, a lo mejor en una maquinaria nueva, a lo mejor en una manera de operar nuevamente. Entonces, nosotros no nos podemos encerrar. Amén. Tenemos que seguir aprendiendo. Por eso dice la palabra que tenemos que ser como un niño. Un niño siempre pregunta, un niño siempre quiere aprender.
aprender. Un niño siempre está activo para escuchar las enseñanzas, a lo mejor de sus abuelos, de sus padres, de la gente alrededor de ellos, y también en la escuela. Entonces tenemos que aprender por eso dice la palabra en Romanos 12:2, que tenemos que volver a renovar la mente. Constantemente. Renovar, es constante, es una fuente, es como el agua. El agua sigue corriendo, pero solo se abre cuando tú abres el manubrio. Entonces tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. No nos podemos encajonar. Dice la palabra que la lámpara de Elí se estaba apagando. Y la visión escaseaba, la palabra estaba escaseando. Entonces vino un profeta Samuel que tenía la lámpara encendida, que escuchaba la voz de Dios claramente. Entonces tenemos que aprender a cómo dejar que aún la nueva generación se exprese. Por ejemplo, cuando yo estaba en la high school, tú me entiendes, a lo mejor la música era más el merengue, la salsa, pero hoy día más el hip hop, el rap. Pero por eso no quiere decir que Dios no puede utilizar el hip hop y el rap, porque a mí no me guste, no quiere decir que a la nueva generación no le gusta. Entonces tenemos que renovarnos. El mensaje, la palabra nunca pasará, siempre va a estar de moda, pero tenemos que, a lo mejor la metodología es diferente y tenemos que aprender eso en el nombre de Jesús. Entonces hay situaciones que hay pastores que sí roban ovejas, y me refiero que literalmente sea de división. Y vuelvo otra vez a enchinchar a los hermanos para que vayan con él. Obviamente están robando ovejas. Y eso es de división. Si literalmente tú te paras al frente de una iglesia promocional, tu cosa, estás robando ovejas. Porque los ovejas quieren comer, y si tú estás ofreciendo algo mejor, se va a poner de ti. Así es. Pero sí hay situaciones, pero no creo que todo el mundo roba ovejas. Yo creo que usamos mal término por usarlo sin saber nada. Igual es que digamos hay falso profeta, es otro tópico, pero hay falso profeta, entonces la gente está asustada con eso, que no recibe lo profético. Así mismo implantado por el mismo pastor y la gente. Así mismo entonces se usa mal término que en realidad pase. En eso quiero hacer este video, que sí hay pastor roba, pero en verdad un porciento bajo. Así mismo no hay mucho, se usa mal término que como pasa. Y ese es nuestro tópico para hoy. Si te conectaste ahora, comienza el video otra vez. También le voy a subir el video en YouTube, en Mars Ministry YouTube page, para que lo vea. Buenos tópicos tocamos. ¿Y algo para terminar, profeta? Bueno, me venía a la mente Absalón y el espíritu de Absalón. Absalón se robó aún a los consejeros de su padre David. Entonces lo que tenemos a veces es un espíritu de Absalón, que la gente piensa que está lista, pero a lo mejor se van antes del tiempo. Entonces tenemos gente que se roba las ovejas por inmadurez. Así es. Pero no es su tiempo, y a lo mejor no es ni su llamado. Porque vemos mucha gente que están utilizando los llamados incorrectos. Sí, exactamente. Entonces, de repente hacemos una segunda parte y hablamos del espíritu de Absalón. Así es. ¿Verdad? En el nombre. Otra cosa, antes de terminar, una pregunta para ti. Si, un ejemplo, yo soy ministro en tu iglesia y tengo influencia, y es mi tiempo, y me mandan o yo me voy, lo que sea, y me sigue gente porque hace mi influencia, ¿eso se llama robar ovejas, sí o no? Si yo me voy y yo abro una iglesia quizá en otro estado, o en otro neighborhood o algo, otro barrio, y me sigue un par de gente, ¿eso es robando ovejas, sí o no? Si te siguen allá a ti. Mira, yo lo veo de una manera diferente. Yo lo veo como desde el punto de vista como el apóstol Pablo, de alguien que es un padre espiritual. Un padre espiritual, por ejemplo, mis hijos ya tienen 21 años. No voy a seguir hablando como que están en la escuela elementaria. ¿Tú me entiendes? Es normal que se casen, es normal que crezcan. Entonces también tenemos la otra cara de la moneda, que hay gente que no la están enviando también. Entonces se vuelven como Elí. Dice la palabra que estaba gordo. ¿Por qué estaba gordo? Porque no tenía movimiento. Tenemos que aprender, y los pastores, por favor, escuchen. A veces no es que se están robando las ovejas, es como dice el pastor Luis, tienen influencia, tienen unción, y ya es el tiempo de que sean enviados. No tengas miedo de enviarlo, y también enviarlo con equipo. Siempre sea un padre espiritual, y sigues reforzándolo. Por ejemplo, tú con Mars Ministry, en el tiempo de que sea para enviar a la gente, la iglesia madre siempre va a sustentar a esas personas. Claro. Y si, por ejemplo, si necesitan en esa iglesia, necesitan maestros para que enseñen las palabras, manda
manda los tuyos. Evangelista también. Si necesita evangelista, le manda evangelista. Si necesita profeta, le manda profetas nacidos en casa. Entonces tenemos la unción de Abraham, que Abraham cuando iba a la guerra, iba con los hijos nacidos en casa. Nacido en casa. Nacido en casa. 300 tenía él. 300 tenían él. Entonces tenemos también esa otra parte de la moneda. Que la gente a veces se va antes de tiempo, como Absalón. Pero tenemos hijos que también, que están dispuestos a irte, están dispuestos a ser enviados y no lo están enviando. Así es. Entonces tenemos que aprender a enviar en el momento correcto para que la gente empiece a desarrollar su ministerio. Y si tienen influencia, gloria a Dios, tú fuiste parte de la persona que lo moldeó, que lo engendró, como dijo Pablo. Amén. Entonces tenemos que empezar a soltar a la gente en el tiempo correcto también. En el tiempo correcto. Dios lo bendiga. Esto se ha terminado. Véalo otra vez el video del comienzo, que tocamos muchos tópicos buenos. También lo voy a subir en YouTube, page de Profeta Román. Vaya a YouTube Miguel Román o YouTube Morris Ministry, y ahí van todos los videos para que sea de bendición. Dale share. Mira, dale share. Amén, dale share para que otra persona sea de bendición también. Esto es una palabra de Dios, amén. Dale share, la gente va a ser bendecido por esto. Y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y compártelo con tu pastor. Bendiciones. God bless you, bye.